14 horas. Ese fue el tiempo que pasé torturando a mi madre y a su novio antes de matarlos. 14 horas usando alicates para arrancarles las uñas una por una. 14 horas quemándolos con un soplete. 14 horas cortándoles los dedos con tijeras de podar. 14 horas escuchándolos gritar, suplicar, rogar por misericordia. 14 horas en las que me convertí en algo peor que un monstruo. Y cuando terminé, cuando finalmente dejaron de respirar, llamé a la policía. Confesé todo. Les dije exactamente lo que había hecho, cómo los había atado, cómo los había torturado metódicamente, cómo los había asesinado con mis propias manos. Y 2 años después, aquí estoy, cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca voy a salir de esta prisión. Voy a morir aquí. Pero hay algo que nadie esperaba. 6 meses después de mi sentencia, el juez que me condenó se suicidó. El juez Navarro, un hombre de 60 años con 35 años de carrera impecable, se metió un disparo en la cabeza en su oficina. Dejó una nota que decía: cometí el mayor error de mi carrera. Elian no merecía perpetua. Que Dios me perdone. Los periodistas no lo entendieron. La gente no lo entendió. ¿Por qué un juez se suicidaría por haber condenado a un torturador y asesino confeso? ¿Qué había en mi caso que lo atormentó tanto que prefirió morir antes que vivir con esa culpa? Hoy voy a contar toda la historia completa que el jurado nunca escuchó, la evidencia que salió a la luz demasiado tarde, las razones por las que torturé a mi propia madre durante 14 horas sin parar, y cuando termines de escuchar, vas a entender por qué un juez con décadas de experiencia viendo los peores crímenes no pudo vivir con lo que hizo. ¿Por qué eligió la muerte antes que cargar con el peso de haberme condenado? Me llamo Elian. Tengo 24 años. Llevo 2 años en esta celda y voy a pasar el resto de mi vida aquí. No hay apelaciones, no hay revisiones, no hay esperanza. Mi sentencia es final. Perpetua sin condicional significa exactamente eso. Moriré aquí, probablemente en 30 o 40 años si tengo suerte. Más tiempo si no. Pero cada día que pase aquí dentro, lo acepto. Porque lo que hice fue imperdonable. Fue brutal. Fue sádico. Pero fue necesario. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Mi historia empieza de forma simple. Soy el hermano mayor de 2. Mi hermana se llama Naya. Tiene 16 años cuando todo sucede. Ahora tiene 18. Y Naya es especial. Nació con síndrome de Down. Es dulce, inocente, confiada. Ve el mundo de una forma que los demás no podemos. Sin malicia, sin sospechas. Cree en la bondad de las personas. Y eso, esa pureza, es lo que la hizo vulnerable. Lo que hizo que lo que le pasó fuera aún más monstruoso. Crecimos solo con nuestra madre. Nuestro padre nos abandonó cuando Naya nació. No pudo manejar tener una hija con discapacidad. Simplemente desapareció un día y nunca volvió. Así que fue solo nosotros 3. Mi madre Iris, Naya y yo. Vivíamos en una casa pequeña. No teníamos mucho dinero, pero nos las arreglábamos. Yo trabajaba desde los 16. 2 trabajos a veces. Para ayudar con las terapias de Naya, con sus necesidades especiales, con todo lo que requería. Mi madre trabajaba en una tienda de ropa. No ganaba mucho, pero hacía lo que podía. O eso creía yo. Pensé que éramos una familia que luchaba junta, que nos apoyábamos, que haríamos cualquier cosa los unos por los otros, especialmente por Naya. Ella era la más vulnerable, la más inocente, la que más protección necesitaba. Cuando tuve 20 años, me mudé a un apartamento pequeño cerca de la casa de mi madre. Necesitaba mi propio espacio, pero quería estar cerca, para ayudar con Naya, para llevarla a sus citas médicas, para asegurarme de que estuviera bien. Seguía visitándolas casi todos los días. A veces me quedaba a cenar. A veces me quedaba a dormir si mi madre tenía turno temprano y alguien necesitaba estar con Naya. Hace 2 años mi madre empezó a salir con alguien, un hombre llamado Tiago, 38 años. Trabajaba en tecnología o algo así, siempre con su laptop, siempre con su teléfono, siempre encerrado en su cuarto cuando yo visitaba.
Me pareció raro, pero pensé que tal vez era solo tímido, que necesitaba tiempo para acostumbrarse a la familia de mi madre. Mi madre parecía feliz con él. Después de tantos años sola, finalmente tenía a alguien. Tiago se mudó a la casa después de 3 meses de relación. Rápido, pensé. Demasiado rápido, pero mi madre era adulta. Podía tomar sus propias decisiones. Y si él la hacía feliz, entonces bien. Eso me importaba, pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas. Naya empezó a cambiar cuando Tiago se mudó. Mi hermana, que siempre era alegre, que siempre sonreía, que corría a la puerta cada vez que yo llegaba, empezó a estar callada, retraída. Sus ojos, que siempre habían sido brillantes y llenos de curiosidad, empezaron a verse apagados, vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Cuando yo llegaba a visitarlas, ella corría a abrazarme como si no me hubiera visto en meses. Se aferraba a mí con una desesperación que no era normal, como si yo fuera su único punto de seguridad en un mundo que se había vuelto aterrador. Y cuando le preguntaba si estaba bien, solo asentía. Pero sus ojos decían algo diferente. Sus ojos decían miedo, terror, confusión, cosas que una adolescente con síndrome de Down no debería sentir en su propia casa. Empecé a notar otras cosas también. Naya había perdido peso. No mucho, pero lo suficiente para que su ropa le quedara más holgada. Cuando le preguntaba a mi madre si Naya estaba comiendo bien, ella decía que sí, que Naya estaba bien, que solo estaba siendo quisquillosa con la comida como cualquier adolescente. Pero yo conocía a Naya. Ella nunca había sido quisquillosa. Ella comía todo lo que le ponías enfrente. El hecho de que dejara de comer significaba algo. Significaba que algo estaba muy mal. Le pregunté a mi madre si había notado el cambio en Naya. Ella me dijo que era solo una fase, que Naya estaba en la adolescencia y que era normal que estuviera más callada, que no me preocupara, que todo estaba bien. Y yo quise creerle. Quise creer que mi madre sabía lo que estaba pasando, que tenía todo bajo control. Pero las cosas siguieron empeorando. Naya empezó a tener pesadillas. La escuchaba gritar por las noches cuando me quedaba a dormir. Corría a su cuarto y la encontraba llorando. Le preguntaba qué había soñado. Ella decía que no recordaba, pero yo veía el terror en sus ojos. Un terror que no debería estar ahí. Un terror que un niño con síndrome de Down no debería sentir porque su mundo debería ser seguro. Debería ser protegido. Y entonces empecé a notar cómo actuaba Naya alrededor de Tiago. Cada vez que él entraba a una habitación, ella se ponía tensa. Si él intentaba hablarle, ella miraba al suelo. Si él se acercaba, ella se alejaba. Sutilmente, como si no quisiera que nadie notara, pero yo lo notaba. Porque conozco a mi hermana, conozco cada una de sus expresiones, cada uno de sus miedos. Le dije a mi madre que algo estaba mal, que Naya le tenía miedo a Tiago. Mi madre se enojó conmigo. Me dijo que estaba siendo paranoico, que Tiago era bueno con Naya, que nunca le había hecho nada, que yo estaba celoso porque ella finalmente había encontrado a alguien, que necesitaba dejar de interferir en su vida. Eso me dolió, pero más me dolió que mi madre eligiera defender a un hombre que conocía desde hace meses sobre su propia hija, sobre la hija que había criado durante 16 años, sobre la hija que necesitaba protección más que nadie. Decidí vigilar más de cerca. Empecé a aparecer sin avisar, a veces temprano por la mañana, a veces tarde por la noche. Y cada vez que llegaba, Tiago estaba en su cuarto con su computadora, con la puerta cerrada, y mi madre decía que estaba trabajando, que no lo molestara, que era muy importante que tuviera su espacio. Una noche, llegué cerca de las 11. No había avisado. Tenía una llave de la casa que mi madre me había dado hace años para emergencias. Entré en silencio. Las luces de la sala estaban apagadas. Pensé que todos estaban dormidos. Iba a irme, pero entonces escuché algo. Un sonido que venía del cuarto de Tiago. Un sonido que me heló la sangre. Era la voz de Naya. Y estaba llorando. Subí las escaleras lo más silencioso que pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Llegué al pasillo. La puerta del cuarto de Tiago estaba entreabierta.
Una luz azulada salía de la rendija, la luz de una pantalla de computadora. Me acerqué, miré por la rendija, y lo que vi destruyó mi mundo para siempre. Antes de contarte lo que vi en ese cuarto, antes de explicarte por qué hice lo que hice, necesito pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber qué descubrí esa noche, si quieres entender por qué el juez se suicidó después de condenarme, dale like a este video y suscríbete al canal. Aprieta el botón de suscribirse que aparece abajo. Me ayudas a seguir contando estas historias. Y te prometo que lo que viene es más oscuro de lo que puedes imaginar. Porque lo que vi en ese cuarto me convirtió en el monstruo que soy ahora. El monstruo que torturó a su propia madre durante 14 horas sin sentir remordimiento. Tiago estaba sentado frente a su computadora. Pero no estaba trabajando, estaba grabando. Y lo que estaba grabando era a Naya. Mi hermana estaba en la cama detrás de él. Drogada. Apenas consciente. Y Tiago la estaba... No puedo ni decir las palabras. No puedo ni describir lo que estaba haciendo. Lo que estaba grabando. Lo que estaba documentando con múltiples cámaras posicionadas alrededor de la cama. Y lo peor, lo absoluto peor, es que mi madre estaba ahí, en el cuarto. No estaba deteniendo nada. No estaba protegiendo a su hija. Estaba ayudando. Estaba sosteniendo una de las cámaras. Estaba dándole instrucciones a Tiago. Más cerca. Ese ángulo es mejor. Asegúrate de que se vea su cara. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. No podía ser real. No podía estar pasando. Mi madre. Mi propia madre. La mujer que dio a luz a Naya. La mujer que se suponía que debía protegerla sobre todas las cosas. Estaba participando activamente en su abuso. Estaba ayudando a producir material de abuso infantil de su propia hija. Empujé la puerta. Entré como una tormenta. Tiago se volteó asustado. Mi madre soltó la cámara. Naya apenas reaccionó porque estaba demasiado drogada para entender qué pasaba. ¿Qué mierda están haciendo?, grité. Mi voz salió como un rugido, como algo primitivo, como algo que viene de lo más oscuro del alma humana. Tiago intentó cerrar la laptop. Mi madre intentó bloquearme de ver a Naya, como si ocultarla ahora importara, como si yo no hubiera visto ya todo. Los aparté a ambos. Agarré a Naya. La envolví en una sábana. Ella apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba balbuceando algo incomprensible. Lo que sea que le habían dado era fuerte, muy fuerte, peligrosamente fuerte para alguien con su condición. «Elian, espera», dijo mi madre con voz temblorosa. «No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?», le grité. «Entonces, ¿qué es? ¿Qué explicación tienes para estar grabando a tu hija con discapacidad, a tu hija drogada?» «Necesitábamos el dinero», dijo mi madre. Así, directa, sin vergüenza, sin arrepentimiento, solo una declaración de hecho, como si eso lo justificara todo. ¿Dinero?, repetí. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vendiste a tu propia hija por dinero? Tiago finalmente habló. Su voz era fría, calculadora. Esto no es asunto tuyo. Naya es su hija, no tuya. Ella decide qué hacer. Naya tiene discapacidad intelectual, le dije con dientes apretados. No puede consentir. Lo que están haciendo es violación, es abuso infantil, es producción de pornografía infantil. Van a ir a la cárcel de por vida. Nadie va a saber, dijo Tiago, a menos que tú hables. Y si hablas, vas a destruir a tu familia. Tu madre va a ir a prisión. Naya va a terminar en una institución. ¿Eso es lo que quieres? Me estaba amenazando. Este tipo estaba abusando de mi hermana, mi madre estaba ayudándolo, y él me estaba amenazando a mí. Como si yo fuera el problema, como si yo fuera el que estaba haciendo algo mal. Voy a llamar a la policía, dije sacando mi teléfono, y entonces mi madre hizo algo que nunca voy a olvidar. Se lanzó sobre mí, me arrebató el teléfono, y me dijo con voz fría, «No vas a llamar a nadie, esto es lo que tiene que pasar». Es la única forma de tener dinero para las terapias de Naya, para sus medicamentos, para todo lo que necesita. Estoy haciendo esto por ella. ¿Por ella? No podía creer lo que estaba escuchando. «La estás vendiendo»,
La estás abusando, la estás destruyendo. Ella ni siquiera lo recuerda, dijo mi madre. Las drogas hacen que olvide. Despierta al día siguiente y no sabe qué pasó. No le duele si no lo recuerda. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa lógica retorcida. Esa justificación enfermiza. Mi madre realmente creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Que drogar a su hija para que no recordara el abuso lo hacía aceptable. Que el dinero valía más que la dignidad de Naya. Que su comodidad valía más que la seguridad de su propia hija. Agarré a Naya y salí del cuarto. Mi madre y Tiago me siguieron, gritándome, amenazándome, diciéndome que si hablaba iban a decir que yo estaba loco, que yo era el que abusaba de Naya, que ellos tenían videos de mí visitándola todo el tiempo, que parecería sospechoso, que nadie me creería sobre ellos. Llevé a Naya a mi carro, la puse en el asiento trasero. Ella seguía medio consciente, balbuceando, llorando sin saber por qué. Y entonces volví a la casa, porque no podía dejar esto así. No podía simplemente irme y reportarlo, porque sabía cómo funcionaba el sistema. Sabía que conseguirían abogados caros, que mi madre lloraría en corte, que Tiago usaría su dinero y sus conexiones, que tal vez les darían unos años, tal vez ni eso, y después saldrían, y encontrarían a otra Naya, a otro niño vulnerable que pudieran explotar. Entré a la casa. Mi madre y Tiago estaban en la sala, discutiendo qué hacer, cómo controlar el daño, cómo manipularme para que me quedara callado. Vi sus caras cuando entré. Vieron algo en mi expresión, algo que los asustó. «Elian», dijo mi madre con voz nerviosa. «Hablemos. Podemos arreglar esto, por favor». No respondí. Fui al garaje, busqué lo que necesitaba, cuerda, cinta adhesiva, herramientas, todo lo que había ahí, y volví a la sala. «¿Qué haces?», preguntó Tiago retrocediendo. «Voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio», le dije. «Voy a asegurarme de que nunca puedan hacerle daño a nadie más». Tiago intentó correr, lo agarré. Era más grande que yo, pero yo tenía la ventaja de la rabia, de años de gimnasio, de años de trabajos físicos. Lo tiré al suelo, lo até. Mi madre gritó, intentó detenerme. La até también. Los arrastré al sótano, ese sótano donde guardábamos cosas viejas, donde nadie podía escuchar gritos. Y entonces empezó. Las 14 horas que me condenaron. Las 14 horas que nunca voy a poder borrar de mi mente. Las 14 horas que me convirtieron en lo que soy ahora. Empecé con preguntas. Quería saber todo. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? ¿Cuántos videos habían producido? ¿A quiénes se los vendían? Si había más víctimas. Si habían planeado hacer algo peor. Necesitaba cada detalle, cada nombre, cada fecha, cada transacción. Todo. Y al principio no querían hablar. Se negaban, lloraban, suplicaban. Tiago decía que me arrepentiría. Mi madre decía que me estaba convirtiendo en un monstruo. Pero yo ya era un monstruo. Me había convertido en uno el momento en que vi lo que le estaban haciendo a Naya. Así que empecé con los dedos. Los alicates que mi padre había dejado hace años cuando todavía vivía con nosotros. Herramientas viejas pero funcionales. Oxidadas pero efectivas. Agarré la mano de Tiago. Él intentó cerrar el puño, pero yo era más fuerte. Abrí su mano por la fuerza. Puse el alicate alrededor de su uña del pulgar. La uña estaba sucia. Tenía mugre debajo. Y pensar que estos dedos habían tocado a mi hermana me llenó de una rabia tan pura que por un momento vi rojo. Y jalé. Con toda mi fuerza. La uña se resistió al principio. Estaba adherida fuerte. Pero jalé más. Y más. Hasta que escuché el sonido. Ese sonido de algo rasgándose, de carne separándose, y la uña finalmente se desprendió. Sangre inmediata, brotando del lecho ungueal. Tiago gritó, un grito que probablemente se escuchó en toda la casa vacía, un grito animal, primitivo, de dolor puro. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté con voz fría, una voz que no reconocí como mía. 6 meses, gimió. Empezamos hace 6 meses. ¿Cuántos videos? No sé, tal vez 50.
50. 50 veces que habían drogado a mi hermana. 50 veces que la habían abusado. 50 veces que la habían grabado. 50 veces que habían vendido su cuerpo, su dignidad, su inocencia. Y mi madre había estado ahí, en cada una, ayudando, participando, ganando dinero con el sufrimiento de su propia hija. Seguí. Otra uña. Otra. Tiago confesó todo. Los nombres de los compradores, los sitios web donde vendían el material, las cuentas bancarias offshore donde guardaban el dinero. Habían ganado $80,000 en 6 meses. $80,000 vendiendo el cuerpo de mi hermana de 16 años con discapacidad intelectual. Y mi madre, mi propia madre, no mostraba arrepentimiento, solo miedo, miedo de ser atrapada, miedo del castigo, pero no arrepentimiento por lo que le habían hecho a Naya. No culpa por haber traicionado de la forma más horrible a su propia hija. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué le hiciste esto a tu propia hija? Necesitábamos el dinero, repitió, como si esa respuesta lo justificara todo. Y ella no se da cuenta, no entiende. ¿Qué importancia tiene? Esa respuesta. Esa maldita respuesta. Me rompió algo adentro. Algo que ya estaba agrietado, pero que finalmente se hizo pedazos. Mi madre realmente creía que porque Naya tenía discapacidad intelectual, su sufrimiento importaba menos. Que porque no entendía completamente lo que le estaban haciendo, no contaba. Que era menos humana, menos merecedora de dignidad, menos merecedora de protección. Y fue entonces cuando las 14 horas se volvieron algo más oscuro. Ya no estaba buscando información. Ya no estaba buscando justicia. Estaba buscando venganza. Estaba buscando que sintieran aunque sea una fracción del dolor que Naya había sentido. Del miedo. De la confusión. De la traición. Usé el soplete que teníamos para soldar. Lo encendí. Acerqué la llama a la piel de Tiago, a sus brazos, a su pecho, a sus piernas. Los gritos eran ensordecedores. Pero no paraba, porque cada quemadura era por una de las veces que había tocado a mi hermana. Cada ampolla que se formaba era por una noche que Naya había tenido pesadillas sin entender por qué. Mi madre me suplicaba que parara, que ella había cometido un error, que lo sentía, que nunca lo volvería a hacer. Pero sus palabras eran huecas. No estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba arrepentida de haber sido atrapada. Y eso no era suficiente. Eso nunca sería suficiente. Le hice lo mismo a ella. Quemaduras en sus brazos, en su espalda, en sus piernas. Y mientras lo hacía, le repetía una y otra vez: eres su madre. Se suponía que debías protegerla. Y la vendiste. La vendiste como si fuera un objeto. Las horas pasaron. No sé cuántas exactamente. Perdí la noción del tiempo. Solo existía el ciclo de tortura, confesión, más tortura. Usé cuchillos, cortes superficiales. Suficiente para causar dolor, pero no para matar. Todavía no, porque quería que durara. Quería que cada segundo se sintiera como una eternidad. Como los 6 meses que Naya había vivido en ese infierno habían sido una eternidad para ella. En algún momento, encontré las tijeras de podar del jardín. Grandes, pesadas, diseñadas para cortar ramas gruesas. Y pensé, estos dedos tocaron a mi hermana. Estos dedos sostuvieron cámaras para grabar su abuso. Estos dedos contaron el dinero que ganaron vendiendo su sufrimiento. Empecé con el meñique de Tiago. Puse las tijeras alrededor. Y cerré. El sonido fue horrible, hueso crujiendo, carne rasgándose, sangre brotando. El grito fue peor, pero no me detuve. Cada dedo, uno por uno, de ambas manos, y después los pies, los dedos de los pies, sistemáticamente, metódicamente. Mi madre vomitó viendo esto. Lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Le dije que cerrara los ojos si no quería ver, pero ella no podía. Estaba paralizada por el horror, por el miedo, por la realización de que iba a morir aquí, en este sótano, a manos de su propio hijo. Cuando terminé con Tiago, cuando él ya no era más que un cuerpo mutilado llorando en el suelo, me volteé hacia mi madre y vi en sus ojos algo que no había visto antes. No era arrepentimiento,
No era culpa, era resentimiento. Me odiaba. Me odiaba por arruinar su negocio, por quitarle su fuente de ingresos, por castigarla por algo que ella consideraba necesario. Y eso me confirmó que no había salvación para ella, que no había redención posible, que incluso en este momento, enfrentando su muerte, no entendía la magnitud de lo que había hecho. No entendía que había traicionado a su hija de la forma más horrible imaginable. Le hice lo mismo, los dedos, uno por uno. Ella gritaba que me odiaba, que era un monstruo, que ella era mi madre y cómo me atrevía. Y yo le respondía, eres la madre de Naya. Y mírate, mira lo que le hiciste. ¿Quién es el monstruo? No sé exactamente cuándo murieron. Tiago primero, creo, por shock, por pérdida de sangre, por dolor extremo que su cuerpo ya no pudo manejar. Mi madre duró más, tal vez porque el odio la mantenía viva, tal vez porque su cuerpo era más resistente. Pero eventualmente, ella también dejó de gritar, dejó de moverse, se fue. Y cuando se fueron, cuando el sótano quedó en silencio excepto por mi respiración agitada, finalmente me di cuenta de lo que había hecho. Miré mis manos, cubiertas de sangre, miré los cuerpos, mutilados más allá del reconocimiento, miré las herramientas, esparcidas por el suelo como instrumentos de una masacre, y me senté en el suelo, en ese charco de sangre, y lloré. Lloré por Naya, lloré por lo que le habían hecho, lloré por lo que yo acababa de hacer, lloré porque sabía que no había vuelta atrás, que mi vida había terminado en el momento en que empecé esto, que iba a pasar el resto de mi vida en prisión, y que tal vez, solo tal vez, era exactamente lo que merecía. Subí del sótano, me lavé las manos, me cambié de ropa y llamé a la policía. Cuando llegaron, los llevé directo al sótano. Les mostré todo, les confesé todo. No intenté esconderlo, no intenté justificarlo, solo les dije, esto es lo que hice, y lo hice porque estaban abusando de mi hermana. Me arrestaron en el acto, me procesaron. El juicio fue rápido, porque no había nada que defender. Yo había confesado, las pruebas estaban ahí, los cuerpos estaban ahí, las 14 horas de tortura estaban documentadas en mi confesión. El fiscal presentó las fotos de la escena, las fotos de los cuerpos. El jurado vomitó, literalmente. Varios miembros del jurado tuvieron que salir de la sala. Era demasiado, demasiado brutal, demasiado sádico, demasiado inhumano. Mi abogado intentó presentar evidencia del abuso, de los videos que Tiago y mi madre habían producido, pero el juez limitó esa evidencia. Dijo que no era relevante para el caso, que yo no estaba siendo juzgado por lo que ellos hicieron, estaba siendo juzgado por lo que yo hice. Y lo que yo hice fue tortura, fue asesinato premeditado con crueldad extrema. Algunas cosas salieron. El jurado escuchó que Tiago había abusado de Naya, que mi madre había participado, pero no vieron los videos, no vieron la computadora llena de material, no vieron las cuentas bancarias, no vieron la magnitud completa del horror que Naya había vivido durante 6 meses. Y basándose en lo que vieron, el jurado me declaró culpable de tortura, de asesinato en primer grado de 2 personas, con agravantes de crueldad extrema. El fiscal pidió pena de muerte. Mi abogado pidió clemencia basándose en las circunstancias atenuantes. El juez Navarro, después de revisar todo, dictó su sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para ambos asesinatos. Sentencias concurrentes. Lo que significa que nunca, bajo ninguna circunstancia, voy a salir de prisión. Señor Elian, me dijo el juez mirándome directamente. Entiendo que actuó motivado por proteger a su hermana. Entiendo que descubrió algo horrible, pero la forma en que respondió es inaceptable en una sociedad civilizada. 14 horas de tortura, mutilación sistemática. Esto no es justicia, esto es depravación. Y aunque siento simpatía por lo que su hermana sufrió, no puedo permitir que la tortura quede sin castigo. Por lo tanto, lo condeno a pasar el resto de su vida en prisión. Golpeó su martillo. Caso cerrado. Y me llevaron a esta celda donde he estado durante 2 años, donde voy a estar hasta que muera.
Pero la historia no termina ahí, porque 6 meses después de mi sentencia, algo cambió todo. Una investigación completamente separada, que no tenía nada que ver con mi caso, destapó una red de pornografía infantil. Una red grande, internacional, con cientos de miembros. Operaba en la dark web. Usaba criptomonedas. Tenía niveles de membresía. Era sofisticada, organizada, y llevaba años operando sin ser detectada. El FBI y la Policía Internacional habían estado trabajando en esta investigación durante meses. Infiltraron la red, ganaron la confianza de los administradores y finalmente, en una operación coordinada a nivel mundial, arrestaron a más de 200 personas en 20 países diferentes. Productores, distribuidores, compradores, toda la cadena. Y cuando empezaron a rastrear las fuentes del material, cuando empezaron a analizar las computadoras confiscadas, uno de los nombres que apareció una y otra vez fue Tiago. Tiago no era solo un productor amateur, era uno de los principales proveedores de la red. Tenía reputación. Tenía clientes que pedían específicamente su material. Era conocido por su acceso a una chica especial con necesidades especiales. Era conocido por la calidad de sus producciones, por la variedad que ofrecía. Y cuando revisaron su computadora, que había sido guardada como evidencia en mi caso, pero nunca totalmente analizada, porque el enfoque había sido mi crimen, no el de las víctimas, encontraron todo. Encontraron un disco duro externo oculto en un compartimento secreto. Encontraron cuentas en la nube bajo nombres falsos. Encontraron USB escondidos. Encontraron todo un archivo meticulosamente organizado. Miles de videos. No solo de Naya, de otros niños también. Videos que Tiago había comprado de otros productores. Videos que había vendido. Una red completa. Encontraron las conversaciones. Los mensajes entre Tiago y mi madre planeando todo. Mensajes donde discutían cuánto podían cobrar por diferentes tipos de videos. Mensajes donde discutían drogar a Naya con dosis más altas para escenas más extremas. Mensajes donde Tiago decía que conocía compradores dispuestos a pagar $50,000 por acceso en vivo a Naya. Y encontraron algo más. Algo que ni siquiera yo sabía. Mensajes donde Tiago le decía a mi madre que yo era un problema, que yo preguntaba demasiado, que yo visitaba demasiado, que necesitaban deshacerse de mí. Y mi madre respondía que sí, que tenía razón, que yo era el único obstáculo, que sin mí tendrían acceso completo a Naya, que después de resolver el problema conmigo, podrían vender a Naya a ese comprador especial que ofrecía tanto dinero. Estaban planeando matarme. Mi propia madre estaba planeando asesinarme para seguir abusando de su hija sin interrupciones, para venderla al mejor postor, para entregarla a un monstruo que probablemente la habría matado después de hacer cosas inimaginables. Esta evidencia, esta montaña de evidencia, salió 6 meses después de mi sentencia. Demasiado tarde, porque mi caso ya estaba cerrado. Mi sentencia ya era final. No había apelaciones posibles basadas en nueva evidencia de lo que las víctimas habían hecho. Yo seguía siendo culpable de tortura y asesinato. Eso no cambiaba. Pero cambió algo más. El detective Paz, quien había liderado la investigación de la red de pornografía infantil, llevó toda esta nueva evidencia al juez Navarro. Le mostró todo. Los miles de videos. Los planes de vender a Naya. Los planes de asesinarme. Todo. El juez pasó días revisándolo, viendo video tras video del abuso que Naya había sufrido, leyendo mensaje tras mensaje de la depravación de Tiago y mi madre, y finalmente entendió. Entendió que no me había condenado a un asesino sádico. Me había condenado a un hermano que había eliminado a 2 productores de pornografía infantil. A un hermano que había salvado a su hermana de algo mucho peor que ya estaba planeado. A un hermano que había tomado justicia en sus propias manos porque sabía que el sistema no sería suficiente. Y el juez Navarro no pudo vivir con eso. No pudo vivir sabiendo que había condenado a perpetua a alguien que, aunque había actuado de forma brutal, había actuado por razones comprensibles, que había eliminado a verdaderos monstruos, que había salvado a una niña vulnerable de ser vendida y probablemente asesinada. Intentó encontrar formas de revisar mi caso, pero legalmente no había manera. Mi sentencia era final. Yo había confesado.
El crimen había sido probado más allá de duda razonable. El hecho de que las víctimas fueran peores de lo que se pensaba no cambiaba lo que yo había hecho. La ley era clara, y como juez, él estaba obligado a seguir la ley. Pero como ser humano, no pudo vivir con eso. 6 meses y 2 semanas después de mi sentencia, el juez Navarro se metió un disparo en la cabeza en su oficina. Lo encontraron en la mañana. Junto a él había una nota dirigida a mí. Elian, decía, cometí el mayor error de mi carrera. Debí haber permitido que toda la evidencia del abuso fuera presentada. Debí haber luchado más para que el jurado viera la magnitud de lo que tu madre y Tiago le habían hecho a tu hermana. Debí haber entendido que aunque tu respuesta fue brutal, fue la respuesta de un hermano desesperado que sabía que el sistema no sería suficiente. No merecías perpetua, merecías comprensión, merecías una oportunidad. Y yo te la negué. No puedo cambiar eso ahora. La ley no me lo permite. Y no puedo vivir con esa culpa. Espero que algún día puedas perdonarme. Que Dios nos perdone a ambos. Su muerte causó un escándalo. Los medios lo reportaron por semanas. Hubo debates sobre mi caso, sobre si merecía una nueva sentencia, sobre si la tortura estaba justificada cuando las víctimas eran monstruos, sobre dónde está la línea entre justicia y venganza. Pero nada cambió. Yo sigo aquí, en esta celda, cumpliendo perpetua. Y voy a morir aquí. ¿Me arrepiento? La gente me pregunta eso en las cartas que me escriben. Y la respuesta es complicada. Me arrepiento de que el juez Navarro muriera. Me arrepiento de que cargara con una culpa que no era suya. Él hizo su trabajo. Aplicó la ley. No es su culpa que la ley no tuviera espacio para las complejidades de mi caso. No me arrepiento de haber matado a Tiago y a mi madre. Ellos eran monstruos. Estaban destruyendo a Naya. Estaban planeando venderla. Estaban planeando matarme. Eliminé una amenaza que el sistema nunca habría eliminado adecuadamente. Les dieron 50 videos de abuso. 50. Y probablemente habrían salido en 10 años con buen comportamiento. Me arrepiento de las 14 horas, de la tortura, de haber cruzado esa línea. Porque una cosa es matar para proteger. Otra cosa es torturar para vengarse. Y aunque quiero creer que estaba buscando información, que necesitaba saber todo, la verdad es que una parte de mí disfrutó hacerlos sufrir. Una parte oscura que no sabía que tenía. Y esa parte me asusta. Me asusta saber que soy capaz de eso. Que bajo las circunstancias correctas, cualquiera es capaz de eso. Naya está bien ahora. O lo mejor que puede estar dadas las circunstancias. Vive con mi tía. Va a terapia. No recuerda mucho de lo que le pasó por las drogas. Pero tiene pesadillas. Tiene miedo de los hombres. Tiene miedo de las cámaras. Probablemente va a tener miedo por el resto de su vida. Y eso nunca va a cambiar. El daño está hecho. Y aunque maté a los que la lastimaron, no puedo deshacer el trauma. No puedo devolverle la inocencia que le robaron. Me visita una vez al mes. Es difícil para ella. Es difícil para mí. Ver a mi hermana a través de un vidrio. Hablar por un teléfono. Saber que nunca voy a poder abrazarla otra vez. Nunca voy a poder protegerla otra vez. Nunca voy a poder estar ahí cuando me necesite. Pero ella vive, respira, sonríe a veces. Y mientras ella tenga una oportunidad de sanar, de tener una vida, entonces valió la pena. Valió la pena cada segundo de esas 14 horas. Valió la pena esta celda. Valió la pena este uniforme de prisión. Valió la pena sacrificar mi libertad por su seguridad. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia completa. Gracias por no juzgarme sin conocer todos los detalles. Gracias por entender que las situaciones más oscuras no siempre tienen respuestas claras. Ahora te pido un último favor. Si esta historia te impactó, dale like a este video y suscríbete al canal. Deja un comentario contándome qué piensas. ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Merecía perpetua? ¿Debieron revisar mi caso después de toda la evidencia nueva? Perdona si el video fue largo, pero estas historias necesitan ser contadas completas. Gracias por acompañarme, por ser parte de esta comunidad donde compartimos verdades difíciles.
Voy a pasar el resto de mi vida aquí, y lo acepto, porque lo que hice fue imperdonable, pero también fue necesario, y viviré con esa contradicción hasta el día que muera. Por Naya, por todos los niños vulnerables que necesitan protección, por todos los que alguna vez tuvieron que tomar decisiones imposibles. Perpetua sin condicional. Hasta el próximo video.